Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las apps de citas online. Un fenómeno, vamos, que ha cambiado totalmente cómo nos conocemos millones de personas. Totalmente. Plataformas como Badoo, por ejemplo, en su web te sacan cifras enormes de usuarios, historias de éxito. Lo típico, ¿no? Sí, la fachada brillante, digamos. Eso es. Sin embargo, cualquiera que haya estado ahí, pues sabe que la experiencia real puede ser bastante distinta a esa imagen tan pulida que venden. Ya, Por eso hoy vamos a hacer un análisis, bueno, bastante a fondo de Badoo, para intentar entender las diferentes caras de esta app tan popular. me parece muy necesario. Para este análisis contamos con, bueno, con bastante material y variado. Hemos mirado lo que dice Badoo, claro, su publicidad, su web, La versión oficial. ton de reseñas, quejas de usuarios, Trustpilot, Holvier, incluso la OCU aquí en España. El sentir de la gente, vamos. Eso. Y además nos hemos basado en investigaciones periodísticas, documentación sobre casos criminales bastante serios que, bueno, presuntamente usaron la plataforma. Hay una transcripción de un documental de YouTube sobre un caso español. Sí, he visto referencias a eso. Es duro. Sí. Y noticias sobre estafas y, bueno, algunos documentos técnicos, brechas de datos pasadas, temas legales. Un poco de todo, entonces. Sí, la idea es tener una visión completa. El objetivo no es ni poner a Badoo por las nubes ni hundirla, ¿eh? Es intentar desentrañar esa realidad compleja que tiene. Claro. Queremos contrastar lo que dicen ellos, de conexión, seguridad, con lo que viven los usuarios, las preocupaciones de privacidad y los riesgos que algunos son, bastante fuertes. Entendido. Pues vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. Si miras cómo se presenta Badoo oficialmente, la palabra clave es confianza. Ligar con confianza. Ajá. Hacen mucho hincapié en sus herramientas de seguridad. Que si tecnología antifakes, que si un centro de seguridad, la verificación por foto. Sí, eso de la verificación lo mencionan bastante. Incluso algunos usuarios en Solve lo ven como algo positivo, aunque luego veremos si es suficiente, claro. Claro, prometen flexibilidad, ¿no? Que vale para chatear un rato o para buscar algo serio. Y luego, pues eso, las historias de éxitos de parejitas felices. El marketing habitual. Y no olvidar que son de Bumble Inc., que es un gigante del sector. Y Badoo sola, más de 100 millones de descargas desde 2006. O sea, el alcance es brutal. Aquí lo fascinante es justo esa tensión, ¿no? Esa diferencia, a veces enorme, entre lo que te cuentan confianza, seguridad, conexiones guays, y lo que luego lees en Trustpilot o Cholvi. Ya. Que sí, seguro que hay gente a la que le va bien, claro, pero es que hay muchísima gente, y muy cabreada, que describe, pues eso, frustración, problemas, una sensación de que no te puedes fiar de la propia app. ¿Problemas como cuáles, concretamente? Porque parece que las quejas van por varios lados. Al mirar Trustpilot, por ejemplo, el tema del dinero, sale todo el rato. La monetización. Exacto. Es una de las críticas más repetidas. Usuarios, da igual si nuevos o de los que llevan años, se quejan mucho de tener que pagar por cosas que ellos ven básicas o que antes no costaban. ¿Cómo qué? Mandar mensajes. Pues sí, cosas tan simples como poder mandar un mensaje a alguien que te gusta o ver a quién le has gustado tú. Muchos dicen que es como chocar contra un muro de pago todo el tiempo. Vaya. Incluso pagando la suscripción premium, resulta que luego necesitas comprar créditos extra para hacer según qué cosas. Un usuario en Trustpilot lo dijo muy claro: pagar para todo. Otro dijo que era intrusivo y varios usan directamente la palabra estafa. Hay gente que cuenta que necesitó gastar 250 créditos, que cuestan dinero, solo para leer y responder un mensaje. Madre mía. Eso crea la sensación de que ligar ahí depende más de tu cartera que de si conectas o no con alguien. Entiendo. Ese modelo Pay to Win, como decía un usuario veterano que la usaba desde 2007, suena muy frustrante para una app de citas. Muchísimo. Pero las quejas no son solo por la pasta, ¿verdad? Lo de los perfiles falsos también parece un problemón. Sin duda. Junto al coste es la otra gran queja. Es constante en Trustpilot, en Solvi, la cantidad de perfiles falsos, de bots o directamente de estafadores. El catfishing. El catfishing, sí. Gente que usa fotos que no son suyas o súper retocadas. Eso es súper común. Y no es solo que pierdas el tiempo o te lleves un chasco, es que te expones a riesgos. Claro.
En Solvi, por ejemplo, hay gente denunciando que encontraron perfiles falsos hechos con sus propias fotos. Eso es suplantación de identidad. Qué fuerte. Y súmale otros problemas, que te bloquean la cuenta, sin más, sin explicar por qué, sin poder reclamar, y a veces pierdes la pasta de la suscripción o los créditos. Fatal. La sensación que queda en muchas reseñas es que la plataforma ha puesto el ganar dinero por delante de la experiencia del usuario y de su seguridad. Y bueno, las menciones a estafas, desde las típicas románticas de pedir dinero, Sí, las conozco. hasta casos de sextorsión, también aparecen en sitios como el informe de Mozilla o en noticias sobre fraudes online. Es un panorama complicado, sí, el de la experiencia de usuario, pero si rascamos un poco más, llegamos a otro tema. Mm, Peliagudo, la privacidad. Uf, sí. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante o preocupante, vamos. El análisis de Mozilla, este de privacidad no incluida, que mira muchas apps de citas, da una imagen bastante alarmante de cuántos datos y qué tipo de datos pillan apps como Badoo, que recordemos es de PumbleLink. Sí, es que la cantidad de datos que recopilan es algo que muchas veces no somos conscientes. No es solo tu nombre, edad, sexo y dónde estás. ¿No? El informe de Mozilla detalla cómo pueden llegar a pedirte cosas súper sensibles. Tu religión, tu etnia, opiniones políticas, orientación sexual. Incluso preguntan por el estado de VIH. ¿En serio? Sí, sí. Tu peso, hasta experiencias sexuales previas. Algo que a los propios investigadores de Mozilla les chocó por lo intrusivo que es. Madre mía. Y a eso añade la geolocalización precisa, constante. Los metadatos de las fotos que subes, ¿sabes? Esa info oculta de cuándo y dónde se hizo. Claro. El contenido de los chats de vídeo, los mensajes privados y hasta datos biométricos si usas la verificación de perfil, el escaneo facial para la marquita azul. Vaya, es una barbaridad de información. Y la pregunta clave es, ¿qué hacen con todo eso? ¿Estás seguro? Ahí están las dos grandes preocupaciones de Mozilla. Primero, ¿qué hacen con los datos? Calculan que como el 80% de las apps de citas que analizaron podrían estar compartiendo o vendiendo esa info personal a terceros. Para publicidad, sobre todo. Principalmente para publicidad dirigida, sí. Y eso plantea un dilema ético, ¿no? Estás pagando dos veces, con tu dinero y con tu privacidad, que se convierte en un producto. Ya. Y segundo, la seguridad. El mismo informe dice que un preocupante 52% de las apps no cumplían los estándares mínimos de seguridad que Mozilla considera básicos. ¿Estándares mínimos como qué? Cifrado. Pues sí, como usar cifrado fuerte para proteger los mensajes o tener políticas claras sobre cómo y cuándo borran tus datos si cierras la cuenta. Que la mitad no cumpla ni eso es para pensárselo. O sea que no solo recogen un montón, sino que igual no lo protegen bien. Exacto. Y para más lío, otro 52%, se solapan los porcentajes, claro, tenían un historial reciente malo en seguridad. Brechas de datos, hackeos, filtraciones. Ah, ¿Badoo ha tenido alguna? Sí, la web Have I Been Pwned, que registra estas cosas, tiene constancia de una brecha de Badoo en el pasado. Y una brecha significa que datos sensibles de usuarios, emails, contraseñas, datos personales, pudieron quedar expuestos. Uf. Además, como ahora grandes empresas como BumbleLink son dueñas de varias apps, Bumble y Badoo en este caso, es mucho más fácil que crucen los datos entre ellas. Crean perfiles todavía más detallados y más valiosos para vender. La conclusión parece clara. Eso de dame tus datos y te consigo mejores parejas puede salir muy caro en privacidad y seguridad. Exacto. Es un intercambio que quizá mucha gente no ve del todo al aceptar los términos y condiciones sin leer. Bien, hemos hablado de la experiencia, los costes, los fakes, la privacidad, pero es que las fuentes nos llevan a un sitio todavía más oscuro. ¿Sí? Entramos en la parte más dura, basada en periodismo, en la transcripción de ese documental de YouTube sobre crímenes reales en España, donde Badoo presuntamente fue una herramienta clave para una banda criminal. Hay que decir que son casos extremos, pero ilustran lo peor que puede pasar. Efectivamente. Es el caso que salió en los medios como la banda del Badoo. El modus operandi que describen en el documental era metódico y daba escalofríos. ¿Cómo funcionaban? Usaban un perfil de mujer falso en Badoo. Siempre fotos atractivas, nombres como Angeline, Dulce Ángel, Daniela. El objetivo era contactar y seducir a hombres, sobre todo de mediana edad, que parecieran tener dinero. La transcripción del documental habla de varias víctimas, con nombres falsos, claro.
José Chu, un informático vasco, un camionero rumano, un empresario navarro. Ajá. El patrón era ganarse su confianza por chat en Badoo y quedar con ellos. Normalmente en sitios apartados, descampados, zonas rurales con poca gente, muchas veces por Zaragoza. Ya. Y cuando la víctima llegaba, le hacían una emboscada a los miembros masculinos de la banda. El documental identifica a los presuntos cabecillas, Mohamed Ashraf con antecedentes, José Antonio Meléndez como colaborador y la mujer Angeline, que era el cebo en la app. Y los métodos, según el documental y las noticias, eran de una violencia brutal. Sí, Palizas tremendas, amenazas con pistolas, cuchillos. Los retenían horas, a veces días. Les coaccionaban, torturaban para sacarles las claves de las tarjetas, el acceso a la banca online. para vaciarles las cuentas. Exacto. Y rolarles todo lo de valor. Según la investigación, dos de esas víctimas, el camionero y el empresario, consiguieron escapar en un descuido y avisar, pero Josechu, el informático, tuvo un final terrible. Lo asesinaron y encontraron su cuerpo enterrado en una fosa en un sitio aislado. Es espeluznante. Y la investigación, según el documental, avanzó por un detalle clave, ¿no? Sí, el presunto líder, Mohamed Ashraf, llevaba una pulsera telemática por una condena anterior de malos tratos. Ah, claro. El rastreo de la pulsera, más las cámaras de cajeros donde intentaron sacar dinero y las de un súper donde vendieron el coche de alta gama de Josechu, eso fue fundamental para pillarlos. Y el documental además recalca lo fácil que parecía ser crear esos perfiles falsos en Badoo, ¿no? Que en un minuto tenías uno listo. Exacto. Y eso, unido a lo humillante que es ser víctima de algo así, hace pensar a los investigadores que igual hubo más víctimas que nunca denunciaron. Por vergüenza, por miedo. Lógico. Y claro, estos hechos tan graves te hacen preguntar por la responsabilidad de la plataforma. ¿Son suficientes sus medidas de seguridad? ¿Colaboran rápido con la policía cuando pasan estas cosas? El documental deja esas preguntas ahí. Sí, son preguntas clave para todo el sector de las citas online, no solo para Badoo. La tensión entre facilitar que la gente conecte y evitar abusos es constante. Entonces, intentando juntar todo lo que hemos visto. El cuadro es súper complejo. Por un lado, Badoo te dice millones de conexiones, amor, seguridad, verificación, confianza. La cara amable. Eso. Y por otro, la realidad de quejas masivas de usuarios, que si pagas por todo, que si está lleno de fakes y bots, que si el soporte es malo. La cara B. Luego, las advertencias serias de expertos como Mozilla. Ojo con la cantidad de datos que dais, que son súper sensibles y no está claro cómo los protegen. El riesgo de privacidad. Y en el extremo, aunque sean pocos casos, la prueba de que la plataforma se ha usado para crímenes horribles. Exactamente. Dibuja un panorama donde Badoo, como muchas otras plataformas digitales grandes, es una herramienta de doble filo. Sin duda ayuda a que la gente conecte, y eso es valioso para millones. Sí, Pero a la vez crea y concentra riesgos que no se pueden ignorar. Los usuarios se enfrentan a un abanico de problemas, desde la frustración diaria con los pagos y los perfiles falsos, que te quita la confianza. claro, hasta ceder una cantidad enorme de datos personales sin saber bien qué pasará con ellos. Y en la sombra, aunque sea raro, está la posibilidad real de ser víctima de gente con malas intenciones. Y las medidas de seguridad que anuncian. Badoo las promociona, sí, y la verificación es un paso. Pero las fuentes que hemos visto sugieren que no son infalibles, ni mucho menos. La conclusión de Solvay era sensata. La app es legítima, pero úsala con muchísima precaución. Al final, la cautela del usuario es clave. Parece que las claves para llevarse de todo esto son bastante claras, ¿no? Primero, ser muy consciente de que te van a intentar cobrar por todo. Ajá. Asumir que igual tienes que pagar para que funcione bien y pensar si te compensa. Segundo, y esto es vital, entender cuántos datos y qué datos tan sensibles estás dando. Fundamental. Preguntarse quién los ve, cómo los guardan, si los comparten o venden, como dice Mozilla. Tercero, vale, usa la verificación por foto si quieres, pero no te fíes ciegamente. Mantén el escepticismo. Busca cosas raras en los perfiles. Siempre alerta. Y cuarto, y lo más importante, muchísima prudencia al pasar del online al mundo real. Intenta verificar quién es la persona por otros medios antes de quedar. Queda siempre en sitios públicos, seguros. Avisa a alguien de confianza dónde vas y con quién. Básico. Y por supuesto, nunca des información financiera, detalles íntimos o tu dirección demasiado pronto.
Los consejos de seguridad de Mozilla valen para cualquier app de citas, en realidad. Totalmente de acuerdo. Ha sido una exploración intensa la de hoy, ¿eh? Hemos ido desde las promesas de Badoo y sus historias bonitas, Sí, pasando por la frustración del dinero, los fakes, hasta meternos en la privacidad, los datos, e incluso tocar esos crímenes tan duros. sin duda. Creo que este análisis de Badu ilustra muy bien esa naturaleza compleja, con muchas capas, a veces contradictoria, de las grandes plataformas digitales. Sí, Son un reflejo de lo mejor y lo peor de nosotros. Tienen un potencial enorme para conectar gente, pero también abren caminos nuevos para el engaño, la manipulación económica, sacar datos y, en casos extremos, el crimen. y para terminar dejamos una reflexión en el aire, una pregunta que sale de todo esto. Teniendo en cuenta esta mezcla, por un lado, la recogida masiva de datos supersensibles, por otro, la inteligencia artificial cada vez más metida en estas apps para analizar esos datos y manejar tu experiencia, como dice Mozilla, y por último, el potencial de mal uso, tanto comercial como criminal. Mm. ¿Cómo podría en el futuro cercano de las citas online difuminarse cada vez más esa línea que separa las funciones que de verdad buscan conectar personas, de las que buscan sobre todo ganar dinero, sacar valor de nuestros datos más íntimos o incluso controlar sutilmente cómo interactuamos? Es una buena pregunta para reflexionar. Ahí queda eso. Quizá valga la pena darle una vuelta.